Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Galvis, soy estudiante de Sociología en el curso de Ruralidad y Transformación Social. Si bien la ruralidad eh, ha sido sinónimo de atraso, y si bien es cierto que la revolución industrial tecnificó, no fue en todo el mundo. Yo podría decir que esto se da básicamente en los países desarrollados del primer mundo, pero eso no es lo que sucede exactamente en Latinoamérica. En Latinoamérica, eh, por el contrario, la ruralidad sigue siendo sinónimo de atraso, sinónimo de estar en situaciones de precarización, y esto se basa o se fundamenta eh, en lo que tiene que ver con el mismo desarrollo del modelo económico anterior al neoliberal. Es decir, los gobiernos o los estados no se preocupaban, sobre todo en el mundo subdesarrollado o tercermundista, en, en que el campo tuviera vías de acceso, en que tuviera infraestructura educativa, que tuviera infraestructura escolar. Nada de esto era posible, por lo tanto, esto era una situación muy complicada para los campesinos, que eran básicamente los que habitaban el campo. Yo creo que esta situación empieza a cambiar un poco a nivel mundial, es con la implementación del nuevo modelo económico capitalista, que para el caso colombiano arranca más o menos en 1990. Y allí el gobierno de ese entonces, de César Gaviria Trujillo, no hace una inversión en el campo porque lo ve y lo requiere así, sino más bien por una exigencia de, eh, de, esa, de ese reacomodamiento capitalista que se hace en el mundo entero, y bajo el lema más o menos de que las mercancías deben circular libremente, además porque hay una división internacional del trabajo que advierte que cada país debe producir dentro de sus fortalezas económicas que se mantienen. Entonces, allí es donde mínimamente en algunas partes del país se encuentra el aumento o un mínimo desarrollo, no en todo el sector rural, solamente en parte de ese sector, y eso orientado por una política internacional. En ese aspecto, los territorios y la ruralidad se desarrollan o los territorios son explotados frente a la minería. Es decir, básicamente multinacionales se apropian del territorio en las partes más inhóspitas, entran con una tecnología, abren vías de acceso, pero solamente para poder explotar el recurso natural. El caso del petróleo, el caso del carbón, y otros minerales que se requieren, del gas, bueno, etcétera. Lo mismo sucede para lo agrícola. Lo agrícola es explotado también porque dentro de esa división internacional del trabajo, Colombia pues debe exportar lo que es su fortaleza. Y su fortaleza entonces se le corresponde indudablemente es a la producción del café, que ya lo tenía, la producción del cacao, la producción de la palma para el aceite, y la producción de la caña de azúcar. O sea, estos monocultivos son donde en zonas rurales son explotadas, pero indudablemente porque se requiere dentro de una demanda mundial. El otro aspecto que también permite un poco de desarrollo de la ruralidad es los grandes emporios, llamémoslos así, hoteleros, para el servicio del turismo y del agroturismo. ¿Sí? En ese aspecto, realmente es que se puede entender de que hay una inversión, sobre todo por parte de monopolios
económicos nacionales y por parte de transnacionales, pero para la explotación, para la acumulación de capital, no porque se mire realmente la ruralidad como algo muy importante dentro del país para poder someterlo a un desarrollo que permita una armonía. Entonces, este tipo de hechos creo que se han venido eh, rompiendo esa concepción de que la ruralidad es sinónimo de atraso, producto, a mi manera de ver, de una implementación de un modelo enmarcado dentro de la globalización, que le exigió a las fuerzas productivas y a los gobiernos que implementaran este tipo de situación. Eh, y indudablemente la hambruna que está viviendo Latinoamérica, en el caso también Colombia, para la Guajira, para el Chocó, también llama la atención y despierta un poco el pensamiento de las clases dominantes en el sentido de que hay que producir un poco en el campo y esto permite que haya algunas condiciones que superen todo esto que generaba pues obviamente pobreza y atraso. Entonces, creo que hoy hay una nueva concepción indudablemente de interdependencia, o sea, no se puede hablar de ciudad si no se habla de campo, no se puede hablar de campo si no se habla de ciudad, esa interdependencia se requiere necesariamente, digamos, de una y otra parte, y esto pues nos pone como una lógica de mantener una transformación social, sobre todo en el campo. Y ahora podríamos decirlo, bueno, hay un gobierno que ha planteado este tipo de desarrollo y esperamos que esto le dé oxígeno, que permita que el campo realmente asuma un papel preponderante, sobre todo en materia de seguridad y soberanía alimentaria. Muchas gracias.